Elena Vázquez nació y creció en los alrededores de Bogotá, en una casa sencilla de ladrillos expuestos y techo de zinc, donde el aroma de café recién hecho se mezclaba con el sonido de las bocinas y las voces del mercado del barrio. Hija de profesores jubilados, aprendió desde pequeña que nada llegaba fácil, que cada logro exigía el doble de esfuerzo a quien cargaba un apellido sin peso y una dirección lejana de las zonas nobles de la ciudad. A pesar de las dificultades económicas, siempre cultivó un orgullo silencioso por sus orígenes, llevando consigo el ejemplo de honestidad y trabajo duro que veía a diario en casa. Así, equilibrando autobuses llenos, estudios nocturnos y pasantías mal pagadas, Elena se graduó en Economía, con honores, por la Universidad Nacional. Años después, ya en sus 30, celebraba su nombramiento como analista financiera senior en uno de los mayores bancos de Colombia. Un logro raro, alcanzado sin apadrinamientos, solo con dedicación y competencia. La rutina de Elena giraba entre informes minuciosos, reuniones estratégicas y hojas de cálculo que detallaban hasta el más mínimo desvío financiero. Era conocida por su ética inquebrantable y su habilidad para ver patrones donde otros solo veían números sueltos. No era raro que colegas y superiores buscaran su consejo, admirados por la claridad y la integridad de sus análisis. A pesar del reconocimiento profesional, su vida personal seguía discreta, marcada por encuentros con unos pocos amigos de la infancia, almuerzos dominicales con sus padres y largas caminatas por el Parque Simón Bolívar para aliviar la tensión de la semana. Fue en ese contexto de rutina sólida y logros silenciosos que en una noche de gala corporativa, Elena cruzó caminos con Santiago Herrera, un hombre cuya presencia parecía llenar todo el salón, mezclando carisma y autoconfianza con la ligera arrogancia de quien siempre ha tenido el mundo a sus pies. Desde el primer contacto, Santiago mostró un interés genuino por el intelecto de Elena, algo raro entre los coqueteos vacíos de ese entorno corporativo. Se le acercó elogiando sus análisis publicados en revistas del sector financiero y la manera en que afrontaba discusiones técnicas sin dejarse intimidar. Elena, acostumbrada a ser subestimada, se sintió atraída no solo por la seguridad de Santiago, sino principalmente por la atención dedicada a su trabajo y por las conversaciones profundas sobre economía, ética y futuro. Con el paso de las semanas, la relación evolucionó rápidamente. Cenas sofisticadas, viajes inesperados y gestos de cariño que parecían sacados de un cuento moderno. Por primera vez, Elena sintió que realmente podía pertenecer a un mundo diferente al que conocía, sin dejar de ser quien era. Poco a poco, sin embargo, surgieron pequeñas exigencias. Antes de oficializar el compromiso, la familia de Santiago insistió en un acuerdo prenupcial, presentado como una simple formalidad para proteger el patrimonio del clan. El documento, denso y repleto de términos jurídicos, fue revisado por abogados de confianza de los Herrera, quienes aseguraron que era estándar para todos los matrimonios de la familia. Aunque se sintió incómoda con algunas cláusulas vagas, Elena cedió, convencida por el discurso tranquilizador de Santiago. No es más que burocracia, amor, solo para que mis padres estén tranquilos. Prefirió confiar en la relación, en el futuro y en la sensación inédita de tener a alguien a su lado dispuesto a defenderla del prejuicio social. Con la firma del contrato siguió una boda lujosa, deslumbrante, que sirvió tanto para celebrar la unión como para exhibir la nueva adquisición de los Herrera ante la alta sociedad bogotana. Tras la luna de miel, Elena fue lentamente introducida en la rutina de la familia Herrera, un universo de eventos de gala, cenas con empresarios, viajes a resorts exclusivos y una agenda llena de compromisos sociales en los que pronto se dio cuenta su papel era representar
perfección y discreción. Al principio se sintió deslumbrada por el acceso a lugares antes inalcanzables, pero pronto notó el precio. Santiago empezó a dictar sutilmente sus elecciones de ropa, maquillaje e incluso palabras en público, corrigiéndola ante invitados con una sonrisa amable pero cortante. Los momentos de afecto dieron lugar a exigencias y observaciones veladas sobre su acento, su postura o la excesiva sencillez de sus gustos. La convivencia con la familia de su esposo era aún más desgastante. Cualquier intento de mantener lazos con viejos amigos o con su propia familia era recibido con desaprobación, y Elena pronto se vio cada vez más aislada. El abismo emocional crecía a medida que Santiago sugería, insistentemente, que dejara su carrera en el banco para dedicarse plenamente al nuevo papel de esposa ejemplar. Según él, sería una forma de evitar envidias o comentarios maliciosos en el ámbito corporativo, además de proteger la imagen de la familia ante la élite. Elena resistió mientras pudo, pero la presión psicológica fue minando su autoconfianza. Perdió el placer de trabajar, empezó a dudar de sus propias decisiones y en muchos días se sentía una impostora en su propio matrimonio. Su rutina, antes tan llena de significado, se redujo a tareas superficiales y a la ansiedad constante de equivocarse en público. Poco a poco, el brillo de aquella vida de apariencias se transformó en una pesada sombra de soledad y autocensura, donde cada palabra o gesto debía calcularse para evitar conflictos. El giro más duro llegó cuando Elena empezó a notar movimientos extraños en las cuentas conjuntas y en los informes financieros de la constructora familiar. Ella, que siempre fue detallista, percibió inconsistencias en transferencias, contratos sobrefacturados y operaciones completamente fuera del estándar de compliance bancario. Al principio, trató de ignorarlo, convenciéndose de que era solo un exceso de celo de su parte o alguna particularidad del universo empresarial de los Herrera, tan distinto de la transparencia exigida en el sector bancario. Pero la inquietud solo crecía. En las pocas conversaciones con Santiago sobre los negocios, él se evadía, cambiaba de tema o sugería que no se involucrara en asuntos de hombres. Un día, tras descubrir una serie de depósitos realizados por empresas fantasma, Elena decidió buscar información por su cuenta, cruzando datos y guardando evidencias. El miedo empezó a dominar sus días. ¿Y si todo aquello era delito? ¿Y si, por ser esposa y firmante de algunos contratos, estaba involucrada sin saberlo? El dilema entre la lealtad al esposo y la ética que siempre guió su vida se volvió insoportable. Al mismo tiempo, el aislamiento emocional y el control de Santiago sobre sus redes, sus horarios y hasta sus amistades aumentaban, dejándola cada vez más frágil y con la sensación de estar atrapada en una telaraña sin fin. Paralelamente al ahogo personal, Elena empezó a sentir los efectos profesionales del control y manipulación de Santiago. Pequeños rumores sobre su inestabilidad emocional comenzaron a circular en el banco sin que ella entendiera su origen. Correos confidenciales fueron filtrados, proyectos de su autoría empezaron a ser cuestionados, y colegas antes cercanos pasaron a tratarla con extrañeza. Se dio cuenta de que, poco a poco, estaban minando no solo a la mujer, sino también a la profesional, justo en el ámbito en que siempre se sintió más segura. La gota que colmó el vaso fue una invitación a una reunión disciplinaria, donde fue acusada injustamente de errores en informes que jamás cometió. Humillada y sin poder defenderse ante pruebas fabricadas, Elena fue despedida del banco, perdiendo el puesto por el que tanto luchó. La sensación de derrota, la vergüenza de regresar a casa sin empleo
y el abandono progresivo de las pocas amistades que le quedaban le causaron un dolor casi físico, difícil de explicar incluso para sí misma. Era como si, de repente, todo por lo que luchó hubiera sido borrado. Su trayectoria, su nombre, su valor, solo quedaba el silencio, el miedo y la duda sobre el futuro. El shock del despido fue el empujón final para que Elena comenzara a cuestionar de manera objetiva el tipo de vida en la que se había convertido en rehén, sin salario, sin acceso a su propio dinero, ya que las cuentas estaban bloqueadas por cuestiones de seguridad impuestas por Santiago y sin amigos a quienes recurrir. Se vio en una especie de prisión dorada. La soledad de aquel lujoso ático en el norte de Bogotá se volvió insoportable. Incluso humillada, Elena sabía que no podía rendirse. Empezó a buscar información sobre derechos matrimoniales, revisó el acuerdo prenupcial y concertó una cita con una abogada independiente usando una tarjeta escondida de Santiago. La respuesta fue brutal. El contrato, lleno de trampas legales, la dejaba sin patrimonio, sin derecho a vivienda e incluso sin recursos para recurrir legalmente. El documento la colocaba en total desventaja, resultado de una red de intereses creada solo para proteger a los Herrera. La desesperación no llegó de inmediato, pero fue creciendo en silencio. En los días que siguieron, Elena osciló entre crisis de llanto solitario y momentos de ira contenida, mientras veía a Santiago seguir su vida normalmente, multiplicando fiestas y viajes, actuando como si nada estuviera fuera de lugar. Al notar su inquietud, el marido aumentó el control, cambió contraseñas, limitó el acceso al celular y dejó claro que si ella intentaba cualquier cosa, podría perder incluso lo poco que le quedaba de reputación. La violencia no era física, sino psicológica e institucional, perpetuada por quien tenía el poder y sabía usarlo. Aún así, Elena mantuvo la cabeza fría. Organizó todas las pruebas que había reunido sobre los movimientos financieros sospechosos y por primera vez en meses sintió una chispa de esperanza. Si no podía confiar en la justicia del contrato, tal vez pudiera confiar en su propio conocimiento. Al fin y al cabo, fue la capacidad analítica la que la llevó hasta allí. En medio de la turbulencia, Elena empezó a revisar exhaustivamente el acuerdo prenupcial, línea por línea, con la esperanza de encontrar una brecha, una contradicción, cualquier detalle que pudiera devolverle algún control sobre su propia vida. Fueron noches en vela, tomando café frío a la penumbra del despacho, alternando entre lágrimas de cansancio y brotes de concentración, hasta que, en un fin de semana silencioso, notó una cláusula ambigua sobre la división de bienes, redactada de forma inconsistente con el resto del documento. Aquello le llamó la atención. Buscó referencia en libros de derecho, consultó discretamente foros jurídicos y poco a poco se dio cuenta de que esa pequeña incoherencia podía ser la clave para revertir su situación. El lunes siguiente acudió de nuevo a la abogada independiente, esta vez con el documento marcado y toda la documentación financiera que había reunido. La reacción de la abogada fue de sorpresa y entusiasmo. Esa cláusula, de hecho, podía anular partes fundamentales del contrato, abriendo camino a una disputa judicial real y tal vez incluso a un acuerdo más justo. Armada con ese hallazgo, Elena se preparó para enfrentar la que sabía sería la batalla más difícil de su vida. Santiago y su familia reaccionaron con furia. Intentaron sobornarla, amenazaron con divulgar mentiras sobre su pasado, contrataron a los mejores abogados del país y utilizaron todos los recursos posibles para desacreditarla. El cerco se cerró rápidamente. Aún así, Elena no retrocedió. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió dueña de sí misma, guiada ya no por el miedo, sino por la convicción de que debía luchar, no solo por su futuro,
sino por el derecho a ser tratada con dignidad. Los meses siguientes estuvieron marcados por audiencias tensas, noches en vela y un flujo interminable de documentos, declaraciones y peritajes. Santiago, que antes mostraba encanto y cortesía, exhibía ahora una faceta fría e implacable, dispuesto a todo para destruir no solo la credibilidad de Elena, sino también su estabilidad emocional. La familia Herrera activó contactos en todas las esferas posibles. Intentaron sobornar a funcionarios judiciales, filtraron información falsa a la prensa y manipularon pruebas para pintar a Elena como oportunista y desequilibrada. Viejos amigos se alejaron por miedo a represalias e incluso algunos familiares de Elena le aconsejaron rendirse, alegando que sería imposible vencer a gente tan poderosa. Pero pese al miedo, la soledad y las amenazas veladas, Elena nunca perdió la disciplina. Mantenía registros detallados, se apoyaba en la abogada y, sobre todo, cuidaba de sí misma para no sucumbir a la presión psicológica. Con cada victoria parcial en el tribunal, como la aceptación de la cláusula contradictoria o la admisión de pruebas de corrupción financiera, Elena sentía renacer una fuerza casi olvidada. Empezó a atraer la atención de colectivos femeninos y de grupos de apoyo a mujeres víctimas de violencia institucional, que veían en su caso un símbolo de resistencia. Poco a poco, nuevas personas se acercaron, abogados voluntarios, periodistas serios, interesados en exponer los abusos de la élite e incluso otras mujeres que habían pasado por situaciones similares y buscaban orientación. Estas conexiones formaron una red de apoyo vital, no solo para la estrategia judicial, sino para el bienestar emocional de Elena. Sentía, al fin, que su dolor no era solo suyo, que cada paso adelante podía abrir caminos para otras tantas víctimas silenciadas. Fue ese sentido colectivo el que le dio fuerzas para rechazar acuerdos millonarios, mantener la lucha por la justicia y resistir, incluso cuando todo parecía perdido. Con el proceso ganando visibilidad y la opinión pública empezando a cuestionar los privilegios de la familia Herrera, Santiago intensificó su campaña de difamación. Se publicaron noticias falsas en diarios sensacionalistas, perfiles falsos en redes sociales empezaron a atacar a Elena y en cierto momento incluso recibió amenazas anónimas insinuando que sería mejor que abandonara el país. Aún asustada, se mantuvo firme, adoptó medidas de seguridad, cambió su rutina y contó con la solidaridad de vecinos y activistas que se ofrecieron a apoyarla en los momentos más difíciles. Hubo días en los que sentía el peso insoportable de una guerra desigual, pero cada nuevo intento de silenciarla solo aumentaba su indignación y el deseo de justicia. Era una batalla solitaria, pero poco a poco, Elena se dio cuenta de que ya no estaba sola. Mientras la disputa se prolongaba en los tribunales, el peritaje financiero realizado por especialistas independientes reveló pruebas sólidas de lavado de dinero y corrupción en parte de los negocios de los Herrera. Pruebas reunidas a partir del material que Elena había archivado cuidadosamente, incluso bajo riesgo personal. La revelación sacudió no solo la imagen pública de la familia, sino también el sistema de protección que creían inquebrantable. El Poder Judicial, presionado por la repercusión del caso, empezó a actuar con más rigor, negando maniobras dilatorias e imponiendo sanciones a abogados implicados en intentos de fraude. Elena sintió por primera vez que el poder podía ser desafiado, que incluso frente a fuerzas tan grandes, la verdad, bien documentada y expuesta, podía encontrar eco. Esta percepción renovó su ánimo y le trajo una esperanza tímida, pero real, de que era posible un desenlace justo. En cada audiencia, Elena notaba a Santiago más impaciente, los ojos antes confiados reflejando ahora inquietud y una rabia mal disimulada.
Lo que al principio parecía un juego de poder para él se convirtió en una amenaza real a la reputación y al imperio que heredó. La propia familia Herrera, hasta entonces unida en torno al relato del golpe de la esposa interesada, empezó a mostrar fisuras. Algunos parientes sugerían un acuerdo discreto para evitar mayores daños, mientras otros insistían en endurecer la lucha sin importar el costo emocional o financiero. Elena, por su parte, ya no actuaba solo por supervivencia, sino con una claridad renovada sobre lo que significaba luchar por sí misma y por otras mujeres en la misma situación. Veía crecer en sí misma una dignidad y un coraje que jamás pensó tener, fortalecidos por cada intento frustrado de intimidación. Después de casi 2 años de disputa judicial, finalmente llegó el día de la sentencia. El tribunal reconoció no solo la validez de la cláusula contradictoria del acuerdo prenupcial, sino también el papel fundamental de Elena en la generación de parte del patrimonio de la pareja, especialmente por el uso de su experiencia financiera en las operaciones de la constructora. Más que los valores financieros recuperados, fue la reparación moral lo que trajo alivio. En 1200, el juez destacó los abusos psicológicos, el control coercitivo y los intentos de destrucción de reputación sufridos por Elena, estableciendo un precedente importante para casos similares. La decisión tuvo repercusión en diarios, grupos de abogados y comunidades femeninas, generando debates sobre contratos abusivos y violencia patrimonial. En ese momento, Elena sintió que no solo había ganado una guerra personal, sino que había ayudado a abrir puertas para que otras mujeres encontraran justicia. La victoria judicial marcó el inicio de una nueva etapa para Elena, pero no borró las cicatrices. En los primeros meses tras el juicio, vivió un duelo silencioso. Tuvo que reconstruir la autoestima, lidiar con crisis de ansiedad y recuperar pequeños placeres que la rutina de abuso había enterrado. Se mudó a un apartamento modesto en el centro de Bogotá, lejos de los reflectores y del lujo artificial, pero cerca de sí misma. Empezó a asistir a sesiones de terapia, retomó antiguos contactos y poco a poco recuperó la alegría de tomar decisiones simples, como preparar su propio café, caminar sin prisa o mirar la lluvia por la ventana sin temor al juicio ajeno. Era un nuevo comienzo humilde, pero profundamente auténtico. Cada logro, por pequeño que fuera, traía una sensación de victoria real, construida sobre un terreno finalmente libre de amenazas. Con el tiempo surgió una propuesta inesperada. Una consultora internacional de Miami la contactó tras conocer su historia por medio de un reportaje sobre contratos abusivos. Invitaron a Elena a actuar como especialista en protección financiera de mujeres en situación de vulnerabilidad, ofreciendo capacitación, mentoría y apoyo en litigios. La invitación le pareció, al principio, lejana, pero tras reflexionar sobre el impacto que su trayectoria podría tener en la vida de otras mujeres, aceptó. Mudarse a Miami fue un nuevo reto, lleno de miedos e incertidumbres, pero también de esperanza. Elena se dedicó a estudiar el sistema jurídico estadounidense, adaptar sus competencias y construir una red de apoyo multicultural. En poco tiempo, se convirtió en referente para clientas y colegas, siendo invitada a conferencias, talleres y proyectos de defensa en toda América Latina. La actuación en Miami trajo para Elena un nuevo sentido de propósito. Se vio, muchas veces, frente a mujeres recién llegadas a la oficina, llevando en los ojos la misma mezcla de miedo, rabia y agotamiento que alguna vez la consumió. En cada consulta, Elena recordaba su propia desesperación y usaba esa empatía como combustible. Explicaba derechos, enseñaba a identificar riesgos en contratos y, sobre todo, ofrecía acogida y escucha sin juzgar.
En pocos meses ayudó a decenas de clientas a entender que el conocimiento es protección y que la dignidad no se negocia. Vio en la práctica cómo la información transforma trayectorias y abre puertas donde antes solo había muros. El reconocimiento profesional llegó rápido, pero fue el agradecimiento silencioso de cada mujer orientada lo que en verdad daba sentido a sus días. Aún así, Elena sabía que las marcas del pasado no desaparecen, solo cambian de lugar. Por más que su rutina fuera ahora ligera, había noches en que pesadillas la hacían despertar con el corazón acelerado. Algunos recuerdos llegaban de forma inesperada, como al ver una pareja discutiendo en una cafetería o al recibir noticias de Colombia sobre nuevos escándalos que involucraban a viejos conocidos. En esos momentos, el miedo y la indignación reaparecían, pero había aprendido a no huir de su propia historia. Al contrario, utilizaba cada dolor como herramienta de alerta y prevención para sus clientas. Su vulnerabilidad, antes motivo de vergüenza, se volvió puente para construir confianza con mujeres que sin ella tal vez nunca buscarían ayuda. Así, su vida fue ganando nuevos significados, más profundos, menos visibles, pero ciertamente más reales que cualquier apariencia de perfección. El impacto de la trayectoria de Elena cruzó fronteras cuando, en una conferencia sobre derechos patrimoniales, conoció a Carla, una joven abogada colombiana recién llegada a Miami, atrapada en una relación marcada por control y amenazas veladas. Carla, vacilante y desgastada, buscó a Elena tras oír su testimonio durante un panel. Bastaron algunas conversaciones para que Elena reconociera en ella la misma hambre de justicia y miedo a la ruptura que alguna vez sintió. Con empatía y firmeza, guió a Carla en los primeros pasos para salir del ciclo de abuso. Juntas revisaron contratos, identificaron riesgos y crearon estrategias de seguridad, siempre respetando el ritmo y los límites de la nueva amiga. Esa relación, inicialmente profesional, se transformó en una amistad profunda, un espejo vivo de la importancia del apoyo mutuo entre mujeres. Inspirada por el caso de Carla y por tantas otras historias que cruzaron su camino, Elena decidió fundar un pequeño colectivo de orientación jurídica y apoyo emocional, enfocado especialmente en latinas inmigrantes en Estados Unidos. El proyecto comenzó tímidamente en una sala prestada, pero pronto creció. El grupo ofrecía talleres, acompañamiento psicológico e incluso redes de acogida temporal para mujeres en fuga. La repercusión fue tan positiva que universidades y ONG buscaron alianzas, ampliando el alcance del trabajo de Elena y su equipo. En cada encuentro veía multiplicarse el coraje colectivo, esa fuerza silenciosa que un día también salvó su propia vida. El ciclo de dolor ahora daba paso a un ciclo de transformación, en el que cada mujer atendida se convertía, poco a poco, en agente de cambio en la vida de otras. El trabajo de Elena pronto cruzó el océano e, inesperadamente, también llegó a Colombia. La prensa local comenzó a revisar su caso, esta vez bajo otra óptica, ya no como un escándalo de una familia poderosa, sino como un ejemplo emblemático de resistencia y superación. Periódicos, podcasts y canales de televisión buscaron a Elena para entrevistas, debates y conferencias, intentando entender cómo una mujer de origen humilde enfrentó y venció el peso de las instituciones y las élites. En Bogotá, antiguos colegas enviaron mensajes de apoyo y agradecimiento, reconociendo en ella un modelo de valentía que ayudaba a desestigmatizar el fracaso y a redefinir el significado del éxito. Para muchos, Elena se volvió sinónimo de resiliencia. La mujer que cayó pero se levantó aún más fuerte, abriendo puertas para tantas otras. Al mismo tiempo, las consecuencias para la familia Herrera empezaron a aparecer. Investigaciones criminales,
por lavado de dinero y evasión fiscal se abrieron a partir de las pruebas reunidas por Elena en el proceso. El prestigio de la constructora se desplomó, contratos millonarios fueron suspendidos y Santiago, antes visto como ejemplo de heredero exitoso, se volvió persona non grata en los círculos empresariales. Las noticias le llegaban a Elena por terceros, y aunque sentía una especie de justicia histórica, evitaba alimentar cualquier sentimiento de venganza. Con el tiempo, entendió que su victoria iba más allá del castigo a los culpables. El verdadero triunfo estaba en su libertad, en su capacidad de reconstruir su propia historia y de usar su conocimiento para evitar que otras mujeres cayeran en trampas similares. Esa conciencia le trajo una paz nueva, madura y silenciosa, el tipo de paz que ya no depende de la mirada ajena. El tiempo pasó y Elena fue consolidando su identidad fuera de las sombras del pasado. En Miami echó raíces, formó una red de amigas, adoptó un perro rescatado y poco a poco volvió a confiar en el amor, ahora sin prisas, sin ilusiones y sin ceder al miedo de ser nuevamente subyugada. La vida adquirió nuevos contornos de alegría simple, tardes en el parque, almuerzos compartidos, risas espontáneas y el orgullo silencioso de cada clienta que salía de su oficina más segura de sí. Elena también aprendió a celebrar sus propias conquistas, grandes o pequeñas, comprendiendo que la superación es un proceso, no un punto de llegada. Con cada nueva victoria de una mujer asistida por su colectivo, sentía que el pasado se volvía menos doloroso, más distante y, sobre todo, útil para el presente. A pesar de las marcas que nunca desaparecerán por completo, Elena se convirtió en referente para una nueva generación de mujeres, en Colombia, en Estados Unidos y en comunidades de latinas repartidas por el mundo. Su trayectoria fue estudiada en facultades de Derecho, debatida en foros internacionales y sirvió de inspiración para nuevas políticas de protección jurídica y combate a la violencia patrimonial. Ella misma, a veces, se sorprendía del alcance de su historia, pero nunca perdió la humildad de quien viene desde abajo. Al mirar atrás, entendía que todo lo que vivió, dolor, miedo, pérdidas y victorias, formaba parte de una travesía mayor, cuyo sentido se renovaba cada vez que una mujer encontraba, a través de su ejemplo, la fuerza para reescribir su propio destino. Hoy, Elena sigue dedicada a la misión de transformar el sufrimiento en fuerza colectiva. Hace cuestión de recordar a cada nueva clienta que el conocimiento es la clave para romper ciclos de abuso y que nadie tiene que caminar sola. En los encuentros del colectivo comparte no solo técnicas jurídicas, sino también experiencias humanas. Habla de las noches de miedo, de las recaídas emocionales, de los pequeños gestos que la ayudaron a resistir. Su historia dejó de ser solo suya. Se volvió combustible para una red que crece cada día, fortaleciendo a mujeres de distintos países, culturas y realidades. Elena sabe que el mundo aún está lejos de ser justo, pero cree con convicción que cada pequeña victoria colectiva ya es un paso importante contra el silencio y la opresión. Incluso después de tantas luchas, Elena no se considera una heroína invulnerable. Lleva dudas, nostalgias y hasta algo de temor de que viejos fantasmas puedan algún día reaparecer. Pero ahora, cada vez que siente el miedo a acercarse, recuerda las manos que la apoyaron y las vidas que ayudó a transformar. Eligió construir su futuro sobre la dignidad y la solidaridad, usando las cicatrices como mapas y no como prisiones. El ciclo de dolor se convirtió al fin en ciclo de esperanza y libertad. Y así, caminando lado a lado con tantas otras mujeres, Elena Vázquez sigue firme, imperfecta y cada vez más íntegra, demostrando que cuando el conocimiento se une al coraje, nadie está verdaderamente sola.